El trabajo que quiero presentar hoy es algo en lo que vengo trabajando hace rato. Es una comparación entre Lisboa y Buenos Aires. En este caso particular es la competencia del gas y la electricidad en Lisboa y Buenos Aires en los albores de la Primera Guerra Mundial. Esta competencia del gas y la electricidad uno la podría pensar desde de la siguiente óptica, que es que si hoy en día la electricidad es la única energía utilizada para el alumbrado público, si mirásemos a Lisboa y Buenos Aires en 1912, más de 30 años después de la aparición de la electricidad, el panorama sería muy diferente. En aquella época, a pesar del vertiginoso crecimiento de la electricidad, no era la energía dominante utilizada para iluminar las calles de estas capitales. Por lo tanto, sería erróneo pensar que la electricidad llegó e inmediatamente dominó el alumbrado urbano. El objetivo de este trabajo es comprender cómo un acontecimiento singular como una guerra cambia el curso de una situación que era de competencia entre gas y electricidad y desencadena un nuevo orden como es el monopolio de la electricidad para el alumbrado público. En este caso analizaremos los casos de alumbrado público de gas en Lisboa y Buenos Aires. Hemos construido una cronología dividida en dos momentos para estos casos. La segunda mitad del siglo XIX, en donde uno podría afirmar que es un periodo de crecimiento y competencia entre las compañías de gas, donde domina la competencia real o deseada, y se constata el crecimiento y dominio de la industria del gas por sobre las otras formas de energía en lo que respecta al alumbrado público. Ya a finales del siglo XIX y principios del XX, lo que se verifica es una competencia con la llegada de la electricidad. Y entonces las empresas de gas lo que tienden es hacia una fusión para ser más competitivas. Este segundo periodo, en donde ambas energías venían creciendo en el alumbrado público, se ve interrumpido por la Primera Guerra Mundial. En estos casos tienen una particularidad, estos dos casos, que además de ser capitales de los dos países, estos países son economías periféricas dependientes del carbón importado para la producción energética, en donde la electricidad se mostró más eficiente en la altura de la guerra que el gas para esa reconversión que fue necesaria. El gas en Lisboa, en este periodo, primer periodo de crecimiento y competencia, podemos ver que hay una idea en el fondo, que también está en Buenos Aires, que la competencia mejora la calidad y el precio del servicio. Entonces, si bien al principio hay una sola empresa que firma un contrato en 1847 para el alumbrado público, que es la Lisbonense, eh, esta empresa tiene durante un gran periodo una mala relación por calidad y costo del servicio, y finalmente, en 1887, después de varios intentos, se firma un contrato con otra compañía, la Compañía de Gas de Lisboa, para el alumbrado público por 30 años. Una situación semejante sucede en Buenos Aires. En este caso, la particularidad es que el contrato incluía una cláusula de preferencia para que instalase alumbrado público alumbrado público eléctrico esta nueva empresa. Debido a esta competencia con la aparición de la nueva empresa de gas, la lisboanense, la antigua compañía de gas, baja los precios a los clientes particulares e invierte en la red. Entonces nos encontramos hacia final de siglo con una situación en que la lisboanense, la antigua compañía de gas, tenía muchos clientes privados y una red instalada obsoleta, y por otro lado, la compañía de gas de Lisboa tenía una nueva red instalada y una nueva fábrica y el monopolio del alumbrado público y la prioridad además de a futuro convertirlo en eléctrico. En Buenos Aires este periodo de competencia y crecimiento también está asignado por esta idea de que la competencia traerá más beneficios al ayuntamiento, ¿no? Eh, y también esta relación fue conflictiva con la primera empresa de gas durante 20 años. Trataron de que hubiese otras empresas. Finalmente, en 1872 se firma un contrato con una nueva empresa, la Compañía Consumidores de Gas, para el alumbrado público. Y debido a esta competencia, también la antigua empresa mejoró su calidad de servicio. Lo que sucede es que
hacia finales de siglo en ambas ciudades llega la electricidad. El fenómeno en Buenos Aires es interesante porque había varias centrales y había empresas de tranvías, y lo que sucede es que una empresa, la CATE, comienza a comprar todas esas pequeñas centrales y finalmente en 1903 lo que hace es llegar a un acuerdo con la empresa de tranvías, con la principal, deja la actividad de tranvías que también la CATE tenía y entonces se divide en el mercado. Queda una empresa con los tranvías y otra empresa con la producción de electricidad. En el segundo periodo, ese periodo que llamé de fusión, lo que se ve es que en Lisboa se fusionan las dos empresas de gas en 1891 y en Buenos Aires se fusionan tres empresas de gas en 1910. En Lisboa lo que vemos es que hay una empresa sola de gas y electricidad, que es la Compañía de Reunidas de Gas y Electricidad, mientras que en Buenos Aires hay dos empresas, la CATE, que produce y distribuye electricidad, y la Primitiva, que es esta empresa, producto de la fusión de las anteriores, que produce y distribuye gas. En 1905, en Lisboa, el gas comienza a ser sustituido en parte de la ciudad, sobre todo en la parte más noble, por la electricidad. Se modifica el contrato en 1908 y se sustituyen las antiguas lámparas a gas por incandescentes a gas. En 1908, en la ciudad de Buenos Aires, lo que vemos es que la mayor parte de la ciudad está iluminada a gas. Se puede ver esto en el siguiente plano, en donde el mayor porcentaje de la ciudad está iluminada a gas y sobre un pequeño porcentaje en metros cuadrados de la ciudad está iluminada a electricidad. Aquí se puede ver el plano de Buenos Aires, como la zona marcada en rojo es la zona que está iluminada de electricidad, todo el resto a gas y más hacia afuera a queroseno. En Buenos Aires, entre 1912 y 14, como dije al inicio, el municipio planea aumentar el alumbrado público. Entonces, por un lado, la CATE, empresa de electricidad, debe instalar 4.000 farolas, mientras que la empresa de gas debe instalar 250 al mes, alcanzando un total de 2.000 farolas. Y el ayuntamiento lo que dice es esto: la producción de energía eléctrica por la CATE, así como también la del gas por la primitiva de gas, arrojó aumentos notables que demuestran la difusión cada día mayor en el municipio de estos elementos de progreso. O sea, en este momento, iluminación a gas y electricidad son elementos de progreso al inicio de la guerra. Eh, ¿Qué sucede con la guerra? En Buenos Aires aumentan los costos de producción, esto significa carbón y fletes más caros, porque el carbón es carbón importado, carbón mineral importado. Se sustituye el carbón por madera y otros sustitutos y hay un descenso considerable de la calidad del gas. En este sentido, las centrales eléctricas fueron mucho más eficientes frente a la falta de carbón. Debido a la mala calidad del gas, lo que se inició es un proceso de sustitución por electricidad para la iluminación pública. La empresa de electricidad, si bien durante la guerra sufrió también con los precios del carbón, creció la producción considerablemente y además duplicó la cantidad de consumidores privados. Esta expansión, eh, si bien no la hizo a pérdidas, ya en 1918 tuvo pérdidas por este crecimiento y por los altos costos del carbón. Pero eh, estas pérdidas pudieron ser compensadas por los años anteriores de ganancias. Lo que se da es que la primitiva de gas en 1919 directamente corta el suministro para iluminación pública por los conflictos y la mala calidad del gas. Entonces, a partir de este momento se sustituye el gas por electricidad. En Lisboa,
La guerra también afecta considerablemente. Del mismo modo, se suspende en 1917 la producción a gas total, no solo para iluminación pública, sino toda la producción de gas, y se sustituye en el alumbrado público por electricidad y petróleo. En 1922 se firma un nuevo contrato y el alumbrado público pasa a ser eléctrico. Entonces, lo que se da es que si en 1912 nadie preveía la desaparición inmediata del gas, la guerra y la mayor eficiencia en adaptarse a esta situación de las centrales eléctricas genera una sustitución en el alumbrado público de gas por electricidad. Yo diría que a esta altura sería interesante pensar que estos dos casos nos permiten discutir algunas cuestiones. Primero, la competencia no siempre es la opción más eficiente, como vimos. En los dos casos, la competencia hace que las empresas mejoren, pero llegada una situación posterior, la competencia con la electricidad hace que las empresas de gas se tengan que fusionar. Segunda cuestión, un acontecimiento geopolítico como una guerra puede cambiar radicalmente una situación. En 1912 nadie preveía que el gas fuera a desaparecer como sistema dominante en la iluminación pública en las dos capitales. Y finalmente, la sustitución de las infraestructuras de red, no hay duda que es un proceso a largo plazo y por lo tanto una infraestructura ya instalada, por más que sea menos eficiente que otra, se mantiene, pero una situación de crisis, una situación extrema, puede generar que esa situación se altere completamente y lleve a la sustitución completa. Eh, Eso es todo lo que tenía para presentar hoy. Muchas gracias.